Doctor Sierra, nos hicieron en nuestro blog unas preguntas y una de las que más frecuentemente se repite es ¿cuántos kilos debo perder? Así es, doctor Andrés. Y bueno, queremos darles una respuesta desde una perspectiva muy responsable desde el sector salud, porque es una pregunta pues demasiado general. Claro. De primera mano podemos decirle que hay que tener en consideración muchos aspectos para llegar a esa respuesta. Por un lado, los aspectos de cuál es la manera como respondes emocionalmente ante ciertas actividades, pero también, obviamente, toda la parte metabólica de la persona. Entonces, digamos que uno de los indicadores que podríamos decirte lo conocemos nosotros como el índice de masa corporal. Para nosotros llegar a ese indicador, lo que necesitamos saber es básicamente tu estatura, tu edad, tu peso actual, tu género, y bueno, te vamos a ubicar en una escala. Esa escala viene desde la delgadez hasta el sobrepeso, y allí vas a puntuar. Allí vamos a saber si necesitas ganar o perder peso según lo que nos marque la escala, que sería tu peso ideal, lo que se consideraría la parte de la normalidad. Pero como les estamos diciendo, ese no es el único indicador. Nosotros necesitamos saber, ¿estás consumiendo algunos medicamentos en este momento? ¿Cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos? ¿Qué otros tratamientos médicos estás siguiendo? ¿Cuáles son tus antecedentes en ese sentido? ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Es que son muchos aspectos. De acuerdo. También nosotros en algunos casos debemos considerar, bueno, ¿y cuál es el gasto calórico tuyo en cotidianidad? Porque no es lo mismo si tú tienes un trabajo en sedentarismo todo el tiempo en la computadora, a una persona que sube y baja escaleras, tiene que mover cajas, etcétera. Es un nivel diferente lo que nosotros vamos a conseguir en ese indicador. Pero además, como les decía al principio, también debemos considerar cómo es tu respuesta, por ejemplo, ante situaciones estresantes o ante situaciones que nosotros consideremos como que tengan relación con la depresión o la ansiedad. Hay algunas personas, por ejemplo, que pueden entrar en estado de sedentarismo, es decir, decidieron estar en la cama, pueden pasar días sin asearse. Sí. Y esto trae unas consecuencias adicionales. Por ejemplo, está procrastinando todas las tareas que tenía pendientes. ¿Y eso qué va a causar más adelante? Pues procesos de ansiedad, ¿cierto? Sentimientos de culpa, sentimientos de frustración. Bueno, y entonces nos metemos en ese ciclo. Por eso la respuesta a esa pregunta queríamos que fuera tan detallada, porque debemos tener en consideración cada uno de esos aspectos para no solamente decirte cuál es el peso que debes ganar o debes perder, sino con qué intensidad, con qué frecuencia, en cuánto tiempo debes hacerlo. Y además, sobre todo desde nuestra perspectiva de Aradayes, una sugerencia importante, es que debes entender que es muy importante que en el camino de ese proceso que estás llevando, aprendas desde el principio qué herramientas vas a utilizar para mantenerte en el peso ideal una vez lo has conseguido, que es tal vez la parte más complicada. Y para llegar a eso debemos abordar la parte mental y la parte fisiológica. Y bueno, queríamos compartir eso contigo con una respuesta muy detallada para que vivas bien. Para que vivas, área de ayer. Nos vemos pronto. Chao.